Hola, hola, hola. Sean bienvenidos a este video en el cual les voy a enseñar cómo entrenar un modelo de inteligencia artificial como es el que estás escuchando actualmente, ¿no? Vamos a comenzar con el video. Buenas, buenas, pues en esta ocasión te vengo a traer un video en el cual te voy a mostrar cómo entrenar un modelo de voz de inteligencia artificial con cualquier voz de cualquier persona, ¿no? Esto lo vas a hacer o te voy a mostrar dos ejemplos, dos métodos. Uno es en forma local, o sea, directamente de tu computadora, pero vas a necesitar tener de una buena computadora con una buena tarjeta gráfica, lo cabe mencionar aquí porque luego dicen que no lo digo. Y el otro no vas a necesitar una computadora, pero vas a necesitar tener pues de ciertas otras cosas y se va a hacer directamente en la nube, ¿no? Los dos métodos van a funcionar con el método de inteligencia artificial o con el modelo de de la inteligencia artificial que se llama Applio. Te voy a mostrar primero cómo es en Pinocchio. Directamente vamos a abrir lo que es Pinocchio. Pinocchio es una aplicación, programa en el cual nos van a ofrecer diferentes tipos de inteligencias artificiales que podemos instalar directamente en nuestra computadora. Cabe mencionar que para utilizar estas inteligencias artificiales vamos a necesitar de tener una buena computadora con una buena tarjeta gráfica. Una buena tarjeta gráfica pues podría decirse que sería como en Nvidia de la 2060 o de la serie 20 a la serie 30 o a la 140. Dicen que la serie de 1000, 1050, 1060 no sirve, así que pues ahí tenlo en consideración, ¿no? Abriendo el programa nos va a aparecer algo parecido a esto. Déjame que te muestro. Lo que vamos a necesitar aquí buscar es Applio. Le ponemos Applio y vamos a instalar esta que tiene una como manzanita. Le vamos a dar un clic, le vamos a dar donde dice descargar y le vamos a dar donde dice instalar, ¿ok? Nos va a quedar un apartado como este que tenemos aquí. Aquí, como ven, ya está el programa, está iniciando la inteligencia artificial. De hecho creo que ya está, bueno, ya está casi por iniciar todo esto. Y lo mismo que vamos a utilizar en este tutorial para de forma local, lo vamos a hacer directamente en la nube. Pero acá mencionar que son básicamente lo mismo, pero uno es de forma local, o sea, directamente en tu computadora. Si no tienes una buena computadora, te recomendaría el siguiente método, pero tiene sus limitaciones, sus pros y sus contras, ¿no? Aquí de primera instancia vamos a utilizar, como te digo, los recursos de la computadora y etcétera, ¿no? Pero si no tienes una buena computadora, lo que tendríamos que hacer es recurrir al paso o el método 2, que es acudir a utilizar un cuaderno de lo que es Google Colate, Google Colaboración o Google lo que tenemos aquí, ¿no? Estos tipos de cuadernos, a lo que he investigado, al menos a lo que investigué ayer, es de que en cierto tiempo como que caducan, como que a las personas que suben este tipo de cuadernos pues directamente en cierto tiempo se los eliminan, así que debes de correr con suerte de que en el link que te voy a dejar abajo en la descripción pues siga funcionando este tipo de cuadernos. ¿Qué es un cuaderno? Pues básicamente aquí viene toda la programación de todos los programas que vamos a utilizar, pero no se va a ejecutar directamente en nuestra computadora, sino que Google nos va a prestar una computadora y ahí se va a ejecutar básicamente todo. Cabe mencionar que para todo esto vamos a necesitar de una cuenta de Drive, así que ten en consideración tener mucho espacio en tu cuenta de Drive para hacer todo este proceso. Y vamos a ocupar también un archivo, pues uno o a varios archivos de lo que es la voz de lo que queremos clonar, ¿no? Yo aquí tengo dos archivos. Los archivos pueden ser desde 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Puedes subirlos como tú quieras, puedes dividirlo en muchos archivos, puedes unir todos los archivos y subir uno solo. Yo aquí tengo dos y pues bueno, también los vas a necesitar en formato .wav, así que si los tienes en formato .mp3 los vas a necesitar convertir en .wav. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues directamente en Google le puedes poner converter mp3 to wav o convertir archivos mp3 a .wav y ya ahí te podrás conseguir un convertidor. Yo en mi caso tengo este, así que tengo aquí los dos archivos, los arrastro. También hay un programa que se llama Format Factory, el cual pues hace básicamente lo mismo, pero pues es gratis. Aquí tengo, le pido que me los convierta en formato web y le damos en convertir todo. Aquí ya los convirtió y tengo mis archivos en formato web, que son estos dos que tengo aquí, ¿ok? Ahora sí, vamos a iniciar todo este proceso. Te digo, que mencionar que debes de tener espacio en tu cuenta de Google Drive. Yo ayer tenía creo que 5 gigas y no me alcanzó, así que debes de tener mucho espacio. Le vamos a dar en el primer paso que tenemos aquí, que es Applio, instalar Applio, ¿ok?
Aquí nos dice que advertencia, este cuaderno no lo ha creado Google, lo ha creado otra persona, y si no te da confianza en que no lo haya creado Google, pues simplemente utilízalo en una cuenta de Google que no sea tu principal. Yo tengo esta cuenta que no es mi principal, así que le voy a dar aquí donde dice ejecutar de todos modos. Aquí vamos a esperar a que se haga la instalación de lo que es Apple. Y como te recuerdo, los dos métodos son básicamente lo mismo. Vamos a utilizar el mismo modelo de inteligencia artificial, pero con la diferencia de que aquí nos están prestando una computadora más o menos potente o más o menos decente, nos la está prestando Google, y en el otro pues vamos a utilizar forzosamente nuestra computadora. ¿Cuáles son los pros o los contras de todo esto? De que aquí en Google pues básicamente se te puede desconectar la computadora y puedas perder el proceso que ya llevabas, o de que el espacio de tu cuenta de Google Drive no te alcance, se te desconecte, etcétera, ¿no? De que tus datos los tenga otra persona. Pero pues bueno, así ya funciona todo esto. Y bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que el primer paso ya terminó? Pues nos va a aparecer una palomita, nos dice terminado, bueno, instalación terminada, y los requerimientos, bueno, instalación de los requerimientos terminada. Básicamente nos aparece la palomita. Y bueno, ahora sí vamos a ir con la parte de abajo. Ya me estaba adelantando un poquito, pero bueno, nos va a aparecer este botoncito de extra. Le vamos a dar aquí en la palomita, le vamos a dar donde dice Mount Drive, y le vamos a dar en correr a este botón. Esperamos un poquito. Aquí nos dice que si queremos conectar nuestra cuenta de Google, le damos que sí. Seleccionamos nuestra cuenta de Google, le damos los permisos de que queremos que pues suba los archivos, etcétera, para poder consultar nuestro modelo de inteligencia artificial. Esperamos un poquito hasta que esto termine. Y como ven, ahora sí ya nos aparece una palomita de que ya terminó. En el siguiente paso nos vamos a ir donde dice Auto Backup. Está justito abajo. Me aparece en rojo porque yo lo estaba haciendo un poquito mal, pero le vamos a dar un play aquí en este botón. Aquí, como ven, ya está la palomita de que se va pues a poner nuestro Auto Backup, nuestras copias de seguridad en nuestra cuenta de Google. El siguiente paso es muy importante. Vamos a darle donde dice, vamos a subir un poquito y le vamos a dar donde dice Start Apple. Aquí vamos a iniciar lo que es la inteligencia artificial para hacer todo este proceso. Esperamos un poquito. Tal vez esto pueda parecer un poco complicado, pero ya con un poquito de experiencia y con lo que te estoy diciendo, no se te va a hacer tan complicado. Esperamos un poquito. Y bueno, ahorita hablando en cuestión a lo que son los audios, te recomendaría grabarlos con una excelente calidad o con una buena calidad. Si no cuentas con un micrófono bueno, puedes mejorar el audio de una grabación subiéndolo a lo que es Adobe. Bueno, por aquí te voy a poner el nombre porque no me acuerdo la verdad. Es una inteligencia artificial de Adobe que mejora las voces de las grabaciones para que suenen un poquito mejor. Y bueno, ya apareciendo todo esto en lo que es pantalla, vamos a ir donde dice Running on public URL, ok. Nos vamos a ir aquí, esperamos un poquito y nos va a cargar una página en donde vamos a hacer todo esto. La otra página de Google Colab todavía no la cierres, todavía la vamos a ocupar, así que bueno, nos vamos a ir donde dice, en donde viene la página de Apple. Aquí vienen diferentes cuestiones, por ejemplo, interferencia, entrenamiento, TTS, voice render, plugins, Dowland. Aquí vienen muchas cosas. Nos vamos a ir en el botón donde dice Train, ok. Aquí donde viene Train vienen múltiples opciones. Aquí en primera instancia le podemos poner un nombre cualquiera a nuestro proyecto. Le voy a poner proyecto Voz. El nombre pues es indiferente, puedes ponerle el que tú quieras. Vamos a ponerle Proto Voz, así como se quedó ahí, ¿no? Estas opciones pues te recomiendo dejarlas así como vienen. Y vamos a ir donde dice el preprocesado, ¿ok? Vamos a ver donde dice Dataset Creator. Esperamos un poquito. Y aquí mismo donde viene esta de coloque su archivo aquí, le vamos a dar un clic y vamos a subir nuestros archivos directamente aquí. Recuerda que los archivos deben de estar en formato .wav y pues poner muchos archivos o solamente uno, uniendo todos los archivos. Voy a poner el de muestra 1, esperamos un poquito. Y cabe mencionar lo siguiente, de que arriba me da un error porque aquí donde dice Enter Dataset Name no le he puesto un nombre. Vamos a ponerle data de, bueno, voz info. Ahora sí vamos a subir los archivos. Le damos aquí, muestra 1. Esperamos a que se suba esto. Y ahora sí dice que el archivo de audio ya ha sido subido. Vamos a subir la muestra 2. Y ahora sí dice que el archivo ya ha sido subido otra vez. Vamos a ir en lo que es este botón que dice preprocesado del dataset. Esperamos otro poquito a que termine el preprocesado.
Y bueno, como ven aquí dice el modelo de Protoboss, que es el modelo, el nombre que le pusimos al inicio ya ha sido procesado de manera satisfactoria. Vamos a bajar un poquito lo que es el extractor aquí. Le damos a donde dice extraer features o extraer características. Igual esperamos un poquito, esto puede tardar. Y también una aclaración desde que este proceso puede tardar desde 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de las características, ya sean de tu audio, la duración de tu audio, el peso de tu audio, etcétera. Así que mis archivos pesaban menos de 1 megabyte y creo que la duración eran menos de 30 segundos los dos. Pero bueno, puedes poner, te digo, lo que tú quieras. Aquí como ven dice el modelo de Protoboss ya ha sido extraído de manera satisfactoria. Ahora sí vamos a lo importante, a entrenar lo que es el modelo de inteligencia artificial. Aquí vienen tres opciones. El modelo del batch, cada cuánto queremos guardar una copia de seguridad, y el total de épocas o el total de pasos que queremos hacer para entrenar lo que es este modelo de inteligencia artificial. ¿Ok? En el primero pues podrías dejarlo así como viene, no hay problema. En el segundo aquí sí te recomendaría ponerlo, es cada cuántos pasos quieres hacer una copia de seguridad. Aquí como ven me aparecen 10, pero te recomendaría ponerlo en 30 o en 50 para que no haga muchas copias de seguridad y por lo tanto se nos llene tan rápido lo que es nuestra cuenta de Google. Cada 50 pasos o cada 50 procesos va a ser una copia de seguridad y pues ahí básicamente la va a subir a nuestra cuenta de Google. ¿Ok? Te recomiendo ponerlo en 30 o en 50. Y en Total Epoch, aquí sí es muy importante poner un número. Puedes poner 100, 200, 300, 400, 500, 1000, etcétera. Pero mientras más grande el número, más se va a tardar en hacer el entrenamiento, pero según mejor va a quedar lo que es nuestra voz. Así que mientras más grande el número, se va a tardar más, pero nuestra voz va a quedar un poquito más natural, más mejor, y ahí lo vas a tener en consideración. El día de ayer yo estaba entrenando una voz con el número de 500 y me tardó aproximadamente una hora. Y eso que la computadora me la está prestando Google, que es una buena computadora. Aquí yo lo voy a poner en cuestiones para el video de 20, pero tú lo puedes poner y te recomendaría ponerlo en 300, 200 o 100. Si tú quieres, si tus resultados no son muy buenos, puedes ponerlo en 400, 500 o en un número más alto. ¿Okay? Vamos a darle donde dice Start Training o empezar entrenamiento. Y va a empezar nuestro entrenamiento. Te digo, esto puede tardar ya sea desde 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, dependiendo pues de cuántas épocas le hayas puesto. Aquí no nos aparece qué está pasando en el momento, solo nos dice el tiempo que llevamos. Así que nos vamos a regresar a la página del cuaderno de Google Colab y aquí vienen los pasos que está haciendo nuestra computadora que nos está prestando Google. Nos va a aparecer en qué época va o en qué paso va, en qué proceso va, y aquí pues cuando yo haya terminado, pues ya básicamente seguiremos al siguiente paso. Aquí como lo están viendo en pantalla, pues bueno, básicamente está haciendo lo que es el procesado y nos dice aquí época 3. Como nosotros pusimos época 20, esto va a terminar hasta que llegue hasta la época 20. Mira, ya va 3, 4, 5 y puede que en algunos casos esto vaya demasiado rápido, pero te digo, va a depender tanto de tu calidad de audio, de la duración, de las épocas que hayas puesto. Ya va en la 8, ya va en la 9 y vamos a esperar a que esto termine. Ok, como ya ven, vamos en la época 19, ya está a punto de terminar y vamos a ir casi al último paso. Aquí ya lo que es el proceso ya terminó, te dije que era hasta la época 20, aquí ya está. Y pues bueno, vamos a esperar un poquito a que termine el procesado, ya no es tanto la cuestión. Mira, aquí ya terminó, dice el modelo para el Protoboss, que es el nombre del proyecto que le pusimos al inicio, ya ha sido entrenado satisfactoriamente. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, generar los archivos con el cual vamos a poner lo que es nuestra inteligencia artificial. Vamos a ir donde dice Export Model. Pero antes de todo esto le vamos a dar un botón a este botón que dice Generar Index. Aquí le damos. Le esperamos un poquito, esto también es muy rápido. Y vemos que ya se ha generado. Lo siguiente es darle aquí donde dice Export Model. Nos va a desplegar estas opciones en las cuales vamos a seleccionar los modelos.
vamos a darle donde dice refresh, vamos a darle aquí y nos van a aparecer, aquí puede que nos aparezcan muchas opciones. Lo que tenemos que seleccionar es la opción que nos aparezca con el número mayor, por ejemplo esta que aparece con el 20S o del 200. Si te aparece una que aparezca con 800, 1200, 2000, selecciona la que tenga el número mayor. A mí nada más me aparece una opción porque los pasos o las épocas que puse son muy pocas. Pero bueno, si te aparecen muchas, selecciona la del número mayor. Y de igual manera, aquí nada más te va a aparecer una opción, la seleccionas y listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Descargar los modelos. ¿Cómo los descargamos? Le damos a dar donde dice este botoncito. Le damos un clic. Le damos un clic aquí y ya se estarán descargando los modelos de inteligencia artificial para este caso que acabamos de entrenar. Aquí como ven ya está descargando. Esto va a depender pues de tu internet y de cuánto pesa el modelo. Algunos de estos llegan a pesar media gigabyte, 1 gigabyte, 5 gigabytes. Ya dependerá pues te digo de las épocas y cómo hayas entrenado todo esto. Ahora, si nos vamos a nuestra cuenta de Google Drive, nos va a aparecer lo siguiente. Vemos que vamos a encontrar muchos archivos, por ejemplo aquí que el configuración, file disk, added, training. Esos son los archivos que nos creó la inteligencia artificial en nuestra cuenta de Google. Los puedes eliminar si ya después de que hayas hecho todo este proceso, que ya hayas descargado tus modelos. E igual aquí donde dice Applio Backup, podemos encontrar los proyectos, que es como el que te hicimos, el que hice ahorita, que se llama Protoboss. Aquí la encontramos. Igual si ya acabaste, ya no lo vas a utilizar, lo puedes eliminar para liberar espacio en tu cuenta de Google. Aquí ya está pronto a terminar. Y pues bueno, creo que aquí ya podría ir dando por terminado lo que es el video. Y te digo, es casi lo mismo lo que estamos haciendo aquí directamente en la nube o en la página con la computadora que nos está prestando Google. Así lo hiciéramos con Applio instalado en nuestra computadora. Y bueno, ya teniendo los archivos descargados, aquí los tenemos. Uno debe de quedar en formato PTH y el otro en formato index. Este es nuestro modelo de inteligencia artificial. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo podemos hacer uso de todo esto? Pues esto ya será dependiendo en otro video. Y bueno, creo que ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Sergio Romero y hasta la próxima. Adiós.